Muy buenas tardes. Estamos hoy pues iniciando la tercera semana del curso de Pediatría 1. Esta semana el tema que nos corresponde abordar es el tema de la estrategia IEPI desde el punto de vista comunitario, es decir, el trabajo comunitario, pero utilizando la estrategia propuesta por la Organización Panamericana de la Salud, que se conoce como la metodología del IEPI comunitario. Voy a utilizar la presentación del doctor Luis Gutiérrez Alberoni. El doctor Luis Gutiérrez Alberoni trabajaba con la Organización Panamericana de la Salud, peruano, médico salubrista peruano, y fue un gran impulsor, creador de toda la documentación y la propuesta del marco conceptual de la metodología del IEPI comunitario. De ahí que es importante abordarlas desde la perspectiva original del doctor Gutiérrez Alberoni. La idea es explicar cómo se trabaja esta metodología para que ustedes pues, después la puedan aplicar junto con todo el otro material que les estamos compartiendo durante esta semana, entenderla y poder ponerla en práctica luego cuando sean médicos específicamente o especialmente si van a ser médicos de atención primaria. ¿Cuáles son los objetivos? El objetivo central de la estrategia de IEPI comunitario es promover a nivel familiar el desarrollo de prácticas saludables para el cuidado y bienestar del niño y de la niña menores de 5 años, y no solamente de ellos, sino también de la mujer gestante, teniendo en cuenta que el bienestar y la salud integral de la mujer gestante va a repercutir en la salud integral del producto, sea un recién nacido o una recién nacida, y de ahí en adelante. Por lo tanto, la estrategia del IEPI comunitario va enfocado a el cuidado y bienestar del niño, de la niña y de la mujer gestante. Sin embargo, ustedes se van a ir dando cuenta a medida que vamos desarrollando la estrategia y la metodología, que esto es aplicable a cualquier tipo de problema de salud que tenga la comunidad, no solamente relacionado con los niños y las niñas y las mujeres gestantes. Sin embargo, como estamos enfocados ahora mismo en pediatría, en ver la salud integral de niños, niñas, el foco principal va a ser la salud integral de niños y niñas menores de 5 años, pero como les decía, se puede aplicar a cualquier tipo de problemática. ¿Cuál es el objetivo estratégico? Promover la participación de distintos actores sociales y de sus redes con el propósito de construir entornos saludables. ¿Qué quiere decir esto? Es activar los líderes sociales de la comunidad que podemos detectar e identificar en la comunidad, sumarlos a la estrategia para que ellos nos ayuden a construir los entornos saludables que deseamos para las familias, para las gestantes y para los niños de la comunidad. ¿Y cómo se hace eso? Pues enfocando el cambio de prácticas no saludables o poco saludables que puedan existir en la comunidad y en las familias por prácticas más saludables que pueden venir definidas desde el sector salud, y que en el IEPI comunitario son actualmente 18 prácticas saludables que se tratan de estimular en las comunidades. Entonces, este esquema es muy significativo y es muy similar a lo que habíamos hecho la vez pasada, esquemáticamente definiendo el niño o la niña. Esto está más bien enfocado en la familia. Si tomamos en cuenta la familia en el centro como el círculo verde, las familias siempre están rodeadas por redes familiares, es decir, la familia muchas veces, dependiendo de dónde sea el lugar donde estamos trabajando, pueden ser familias nucleares, familias extendidas, diferentes tipos de familia, pero casi siempre hay una red familiar, es decir, hay familiares que aunque no vivan con nosotros en la misma casa, pero nos ayudan, nos apoyan, y toda esa familia y esa red familiar están rodeados por una comunidad. La comunidad tiene sus líderes comunitarios, tiene sus autoridades comunitarias, tiene organismos, instituciones, ONG, diferentes actores ahí en la comunidad que pueden ayudarnos entonces a cambiar las prácticas de las redes familiares y de las familias para llevar a prácticas más saludables, ¿no?
Entonces, si lo vemos un poquito más ampliado, toda familia tiene prácticas que las han aprendido de manera cultural, y esas prácticas también están muchas veces ligadas a creencias. Entonces, esas creencias y prácticas tienen un impacto en la salud de la familia, de los progenitores, de los papás, de mamá, de los niños, de todos los que conforman la familia. Entonces, recuerden que toda familia vive rodeada de ciertas condiciones, su hogar, la comunidad, etcétera, y se dan interacciones dentro de la familia, también las interacciones familiares que pueden ser interacciones saludables, pero también pueden ser interacciones poco saludables con presencia de violencia, de abuso, que todo eso tiene que ser interpretado y que puede formar parte de ciertas prácticas dentro de la familia. Y como veíamos al inicio también en las primeras clases, los valores intrínsecos que son aprendidos también y que forman parte de la cultura de la familia y de la comunidad. Rodeando a la familia, entonces tenemos toda la esfera comunitaria, y dentro de esa esfera comunitaria recuerden que hay diferentes instituciones y actores que interactúan con la familia, como por ejemplo el sector de educación. Si los niños están en la escuela, van a la escuela, hay contacto con los maestros, con la parte administrativa escolar. Las iglesias, si formamos parte de algún tipo de creencia, de algún tipo de grupo religioso, entonces hay un pastor, hay un grupo de familias, hay diferentes acciones dentro de las iglesias, dependiendo de la iglesia a la que se pertenezca, organizaciones de base en la comunidad. Puede haber, dependiendo del tipo de comunidad donde estemos, si es una comunidad agrícola, por ejemplo, podría haber una cooperativa de producción agrícola o una cooperativa lechera, o si estamos en una comunidad que es costera y se dedican a la pesca, de repente tienen un grupo o una cooperativa o simple y sencillamente una organización de pescadores ellos están organizados. Están los gobiernos locales, que son generalmente autoridades elegidas muchas veces por votación popular. En nuestro caso acá en Panamá, el representante de corregimiento, los representantes de corregimiento a su vez se conforman en concejales del distrito con un alcalde que también es electo por votación popular. En cada corregimiento hay juntas comunales, puede haber juntas locales. Los medios de comunicación que hay en la comunidad, que puede ser que no sean parte de la comunidad, pero que la comunidad los escucha. Por ejemplo, las radios, los radioperiódicos, si hay algún periódico escrito, algún tipo de medio de noticias escrita. Y para nosotros acá el sector salud y los actores o agentes comunitarios de salud, que muchas veces pueden ser promotores, todo que trabajan con el sector salud, pueden ser voluntarios o no. Somos un sector más solamente que se une a todos los sectores que inciden sobre las creencias y prácticas de la familia y cuáles son las prácticas que desarrollan ellos a nivel familiar. Y esto está imbuido entonces por lo que les decía, valores socioculturales que imperan en la comunidad, y es importante entonces reconocer dentro de todas estas instituciones o organizaciones, cuáles son los actores sociales que existen y cuáles son sus roles y funciones dentro de esa comunidad. Porque si yo voy a trabajar con actores sociales, yo no los debo sacar de su rol. Ellos tienen que ayudarme dentro del rol que tienen, ya sean como educadores, ya sean como líderes espirituales a nivel de las iglesias, ya sean como políticos en el gobierno local o periodistas y comunicadores sociales a través de los medios de comunicación, o líderes sindicales si hay algún tipo de movimiento o cooperativas, etcétera. Cada uno tiene su función, y algo que tenemos que aprender desde el punto de vista de nosotros, de salud, es que nosotros debemos actuar como líderes, y de ahí la importancia de lo que yo les decía al principio del semestre, que se trata de formarlos ustedes como líderes, para que ustedes entonces comiencen a identificar esos otros líderes de las diferentes organizaciones, pero siempre entendiendo que a cada líder tenemos que darle sus roles de acuerdo a lo que ellos hacen normalmente. Alrededor de la comunidad está toda la macroestructura, ¿no? El Estado con su economía, con su estructura socioeconómica, con las inequidades, todas esas cosas que hemos estado compartiendo
previamente, que ya ustedes las han mencionado en el foro y en las conversaciones, todo eso afecta, es lo macro que afecta al nivel comunitario y obviamente incide en la familia. Entonces, cuando hablamos de trabajo comunitario, vamos a trabajar con las comunidades, pero ¿cuál es el sujeto final de la acción comunitaria? La familia. Yo quiero trabajar con las comunidades para cambiar prácticas y formas de actuar y de comportarse las familias. Entonces la familia es el sujeto final y los actores sociales se convierten en los facilitadores del cambio, facilitadores de cambio en las prácticas comunitarias y familiares que si encontramos prácticas no saludables o poco saludables, tenemos que cambiarlas por prácticas saludables. Entonces, recordar, familia, madre, padre, cuidadores, la familia, recuerden las neoparentalidades de las que hablábamos, familias con composición no tradicional, no ortodoxa, pero que son familias. Y uno, desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista comunitario, no va a juzgar la composición de la familia. Lo que tenemos que trabajar es con las familias que haya en las comunidades a las cuales servimos. Y recuerden que el médico, yo se los he venido introduciendo poco a poco a medida que hemos ido hablando, el médico de atención primaria, el médico general que trabaja en el nivel primario de atención debe ser muy bueno en la atención individual, en la atención familiar, pero también en la atención comunitaria. Entonces, para poder trabajarlo, si nosotros nos echamos a cuestas como actores de salud, como líderes de salud, con todo el trabajo va a ser demasiado pesado, no lo vamos a lograr hacer, no vamos a lograr convencer ni trabajar con todas las familias ni con toda la comunidad. Entonces, lo que se requiere es buscar dentro de la comunidad cuáles son los actores sociales y para ser un actor social clave, aquí se habla de actores sociales clave, para ser un actor social clave usted tiene que tener una red, son los actores sociales con sus redes. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de que se tiene que tener una red? Pongamos, por ejemplo, el sector educación. Cada maestro tiene una red. Es más, cada maestro tiene más de una red. ¿Por qué razón? Un maestro tiene una serie de alumnos en su salón, ya ahí hay una red, son sus alumnos, pero cada alumno tiene padres, papá, mamá, gente, tutores, gente que los está criando, que los cuida y que son sus acudientes en la escuela. Entonces, el maestro no solamente tiene la red de sus estudiantes en el salón de clase, sino que tiene una red ampliada de las familias de sus estudiantes con los que ellos hacen reuniones que pueden ser bimestrales o mensuales, se elige un representante de los padres de familia del salón para que participe con los padres de familia del resto de los salones, los padres del club de padres de familias de la escuela. Están dentro de educación también están las autoridades administrativas del colegio, el director, subdirector, todas esas personas entonces se reúnen con ya no con los padres de familia de un salón, sino generalmente con el club de padres de familia de la escuela, tienen redes, ellos tienen influencia en una cantidad importante de personas dentro de la comunidad, por lo tanto, es clave incluir a estos líderes dentro de la estrategia. A nivel del municipio, pues, ni hablar. El alcalde tiene generalmente equipos de trabajo que están en las comunidades, que conocen, que van, que hacen, tiene una estructura de trabajo. Es una autoridad electa y debió ser elegido por la plataforma de trabajo que presentó. Si en la comunidad hay, por ejemplo, Cruz Roja, bueno, la Cruz Roja es un ente importante, pero no piensen nada más en Cruz Roja, piensen, por ejemplo, puede ser que tengamos dentro de la comunidad policía, puede ser que tengamos dentro de la comunidad una delegación de SINAPROC o voluntarios de SINAPROC, pues a eso se refiere también las organizaciones de base que hay en la comunidad, por ejemplo, lo que les decía, si hay alguna cooperativa, algún sindicato, alguna forma de personas organizadas y piensen, de repente hay algún tipo de ONG que está trabajando con la comunidad, una organización no gubernamental que tiene algún proyecto con la comunidad, o puede ser, por ejemplo, que haya algún club cívico activo dentro de la comunidad. Todas esas personas tienen redes, las iglesias tienen redes, todos los feligreses en conjunto con su sacerdote, con su pastor, todos conforman una red
y el líder es el pastor o el sacerdote, y a veces hay otros líderes, el que coordina el grupo familiar, el que coordina el grupo de adolescentes, porque también hay grupos juveniles dentro de las iglesias. Todo eso tiene sus redes. Los actores comunitarios de salud. Aquí en Panamá han perdido vigencia o quizás han perdido la orientación que tenían originalmente, pero aquí en Panamá están normados, existe la normativa por ley que organiza los comités de salud. Los comités de salud están ligados al centro de salud y al sistema municipal o distrital de salud del Ministerio de Salud. Son organizaciones que se eligen por votación, son organizaciones que deben tener una presencia activa y ellos pueden ser considerados actores comunitarios de salud. Son muy importantes, ellos deberían tener una influencia importante dentro de la comunidad, y por el otro lado estamos el sector salud, que los médicos, enfermeras, todos los que trabajamos en un centro de salud que servimos a esa comunidad, somos los actores de salud de esa comunidad. Entonces, ¿cuál es el concepto? El concepto es que si yo me articulo como sector salud, ejerciendo un liderazgo, y actuamos sobre los actores sociales de esa comunidad y hacemos un trabajo adecuado de comunicación para el cambio, explicamos que hay un problema o varios problemas sobre los que debemos actuar y con ellos, trabajando con ellos, no indicándoles qué hacer, sino trabajando con ellos a través de talleres comunitarios de base, buscar las soluciones, ver, claro, como uno es salud, uno propone, trae propuestas de qué cambios hacer, cuáles son las prácticas que deben cambiarse por prácticas más saludables y cuál es el objetivo, que estos actores sociales a través de ellos son reconocidos por la comunidad, tienen un reconocimiento social. ¿Por qué? Porque son líderes de la comunidad, que a través de su liderazgo, estos actores sociales vayan permeando a las diferentes familias con esas prácticas que queremos cambiar por prácticas más saludables para lograr entonces los cambios a nivel de la familia. Entonces, a eso nos referíamos con que la familia es el sujeto final de los cambios. Queremos lograr cambios valiosos y significativos en la familia para lograr mayor salud. Pues en el caso de nosotros, lo que nos interesa ahora, de los pequeños, de los niños y de las niñas y de las mamás gestantes, pero podemos incluir, ¿por qué no?, los escolares, los adolescentes. Eso depende del tipo de problemas que estemos encontrando y del enfoque que le queremos dar, pero es una estrategia de trabajo poderosa porque busca, a través de la comunicación social adecuada, realmente lograr una acción social por la salud. Entonces, lo que les decía, los actores sociales, nosotros les llevamos a ellos y discutimos con ellos y logramos articularnos con ellos para evaluar y tratar de cambiar las prácticas sociales, las normas sociales, establecer políticas locales, comunitarias o distritales con relación a las prácticas clave para que logremos mejorar la salud de la población. Si eso se hace adecuadamente y los actores sociales logran incidir sobre la comunidad, las diferentes familias van a ir estableciendo cambios progresivos en sus prácticas y comportamientos hacia prácticas y comportamientos saludables. Entonces, en esto consiste el cambio de prácticas. Cambiar prácticas poco saludables o no saludables por prácticas más saludables que conlleven entonces una salud integral de todos los miembros de la familia. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace a través de un proceso de movilización de los actores sociales. Y esa movilización requiere estrategias de comunicación social para el cambio de comportamientos, tanto familiares como sociales. Entonces, requerimos del sector salud, de los miembros del equipo de salud, especialmente de los médicos, una acción de liderazgo. Y eso es algo de lo que hemos venido conversando desde el principio. La necesidad de que ustedes se conviertan en líderes en salud y que tengan esa visión y ese enfoque de trabajar con las comunidades para hacerlo a través de una comunicación social para el cambio social de comportamientos familiares y sociales, lograr que se establezcan dentro de la comunidad
prácticas más saludables. Entonces, el concepto central define a la comunicación social para el cambio social, o sea, la comunicación para el cambio social. ¿Qué quiere decir comunicación para el cambio social? Un proceso de diálogo y debate. Y miren, esto que está aquí entre paréntesis lo agregué yo. Y les voy a explicar después que terminemos de leer por qué puse la palabra deliberación. Un proceso de diálogo y debate basado en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa de todos. Tiene que haber participación de todos los actores para que las cosas cambien. ¿Por qué cambié debate por deliberación? Por una cuestión semántica, y les voy a explicar por qué. Debate, si ustedes los buscan en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es casi sinónimo de pelea. Es decir, es confrontar una posición contra la otra para ver cuál gana. Por eso es que ustedes ven cuando se hace una actividad con candidatos a la presidencia o a un puesto de elección, se habla de debate. En esa actividad, uno no está tratando de ponerse de acuerdo con el otro y lograr un camino común para el país. No, ellos están viendo para ver cuál le gana al otro. Mi propuesta es mejor que la tuya y se tiran duro para tratar de convencer a la población de que yo soy mejor que el otro y tienes que votar por mí. En el debate es casi que una pelea entre dos puntos de vista para ver cuál es mejor y cuál queda, cuál es el que se acepta. ¿Qué diferencia hay con deliberación? Deliberación es más cercano a la ética y deliberación es un proceso ético de considerar todas las opciones posibles entre todos, dialogarlas y entre todos encontrar cuál o cuáles, porque generalmente no es una, sino es una combinación de todas las propuestas, cuáles son los caminos que hay para mejorar o cambiar una situación o resolver un problema. Entonces, para la comunicación, para el cambio social, va mejor deliberación que debate. ¿Por qué? Porque lo que yo busco es sentar a los líderes de la comunidad y escucharlos, proponerles que ellos propongan y luego a través de un proceso de deliberación ética, ahí sí entonces basado en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa de todos, donde todos deben ser escuchados, podamos entonces llegar a caminos conjuntos para mejorar la situación, caminos conjuntos que sean aceptados por todos y que en la que todos estén dispuestos a participar de acuerdo con el rol que juegan en la comunidad. ¿Okay? Entonces, la metodología operativa incluye, primero, el análisis de la realidad local. Segundo, una vez analizada la realidad local, entender cuál es el problema de salud local al que queremos abordar. Y después viene por tercer punto, por último, la cuestión metodológica. Si ya tenemos un análisis de la realidad y ya identificamos un problema importante que está incidiendo en esa realidad, que puede ser negativa, un problema de salud, de la niñez o de mortalidad de la niñez, y ya lo analizamos, entonces ahora es cómo vamos a actuar para cambiar las prácticas hacia otras prácticas que me contribuyan a disminuir o eliminar el problema. Entonces ahí viene la cuestión metodológica, el contenido de la acción. ¿Cómo vamos a hacerlo? Entonces se requiere una planificación de base con la acción de todos los actores. ¿Qué va a hacer cada actor para poder llevar adelante la estrategia? Entonces, para eso tengo que tener bien identificados los actores, cuáles son las redes de esos actores y qué funciones hacen ellos en la comunidad. Vuelvo e insisto, no se trata de sacar a ninguno de los actores de sus funciones habituales. Ellos dentro de su función habitual, dentro de su rol habitual en la comunidad, van a ayudar a la estrategia definida por todos, pero sin salirse de su rol comunitario normal. Y luego, una vez establecidas las acciones para llevar al cambio social, entonces es necesario hacer monitoreo y evaluación. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una estrategia para disminuir o eliminar un problema, uno no solamente la implementa y ya se queda tranquilo porque la implementó. Si el problema existía y ya lo tenía en el análisis de la realidad y en el estudio del problema, lo cuantifiqué, obviamente cuando yo comienzo a actuar,
utilizando la metodología comunitaria, yo debo comenzar entonces a través de monitoreo y evaluación a ver cómo ese problema comienza a disminuir en su magnitud hasta que llega a ser mínimo o desaparece. Entonces el monitoreo y evaluación de los resultados es sumamente importante. Además nos permite sobre la marcha hacer ajustes, porque probablemente hicimos una planificación, pensábamos que todo iba a estar bien, pero en el momento en que comenzamos a establecer la metodología, nos damos cuenta que hay que ajustar aquí, hay que ajustar acá. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque estamos haciendo monitoreo y evaluación. Así que ese es muy importante. Entonces, a través de la metodología nos vamos aproximando a los problemas del niño y la niña. Tenemos que entender que la enfermedad o la muerte, en el peor de los casos, de un niño o de una niña, depende muchas veces de prácticas familiares inadecuadas, que en vez de promover la salud de los niños o de las niñas, puede llevar a comportamientos donde la salud y la vida del niño o la niña se vean comprometidos. Entonces, algunas causas, por ejemplo, estos son ejemplos hipotéticos nada más para entender. Un exceso de muertes de niños y niñas menores de 5 años en una determinada comunidad. Cuando revisamos el problema, vemos la realidad local y comenzamos a definir el problema y a estudiarlo, a ver cuáles son, podríamos encontrar, por ejemplo, que lo que ocurre es que hay demoras en la familia. ¿Qué quiere decir demoras en la familia? Que cuando los niños tienen algún tipo de problema de salud, las familias de repente no lo captan inmediatamente o no lo interpretan como un signo de alarma y demoran en buscar atención. Esa puede ser una de las demoras, puede ser la única o puede ser una de las demoras, porque también podría haber demora en los actores sociales. ¿En qué sentido? Quizás la familia sí se dio cuenta o la familia se da cuenta, aunque tardíamente, pero se da cuenta, pero cuando trata de llevar al niño a buscar atención, no hay transporte, no hay buena accesibilidad, el centro de salud está muy lejos o después de cierta hora no atienden. Eso pasa en algunas comunidades y no tiene justificación. Si llega un niño, hay que atenderlo. Hay cosas que cambiar, entonces. Por eso se dice demora en los actores sociales. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que si tenemos un centro de salud no se está atendiendo adecuadamente? O el centro de salud está lejos y las autoridades locales no se han preocupado por tener algún tipo de sistema de transporte que cuando haya necesidad de sacar al niño o a la niña para llevarlo a la atención, los papás no tengan cómo hacerlo. Entonces, ahí hay demoras en los actores sociales. No hemos hecho lo necesario para tener buenos caminos. Eso es la acción política de las autoridades electas. No hemos hecho lo necesario para tener un buen sistema de transporte. No hemos hecho lo necesario para tener accesibilidad. Entonces, hay demoras en los actores sociales, pero también puede ser demoras en los servicios de salud. Lo que les decía, llegó y no lo atendí, o tuvo que esperar, el niño venía grave, nadie lo evaluó para ver si lo teníamos que atender con urgencia, con prioridad. Todo ese tipo de cosas a la larga, están ahí, están ocurriendo, pero si nadie las detecta y las analiza, no nos vamos a dar cuenta. ¿Y qué va a seguir ocurriendo? Se van a seguir complicando niños y niñas y van a seguir muriendo niños y niñas. Entonces, el estudio de la problemática, el verificar la realidad local, qué es lo que está ocurriendo y estudiar el porqué del problema, me va a dar las respuestas de dónde están las demoras o dónde están los nudos críticos y cuáles son las prácticas sociales, ya sea familiares o comunitarias, que están incidiendo en que los niños se enfermen y se mueran. Entonces, ese es el ejemplo de por qué hay que hacerlo de esa manera, en ese orden. Entonces, por ejemplo, algunas causas podría ser también la nutrición inadecuada, hay mucha desnutrición y entonces ahí uno comienza a preguntar, y esa es la estrategia que uno usa con los líderes comunitarios. ¿Y por qué la nutrición es inadecuada? Bueno, porque no hay suficientes alimentos en la familia. Y nuevamente la misma pregunta, ¿y por qué no hay la misma palabra de pregunta? ¿Y por qué no hay suficientes alimentos en la familia? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nos vamos, ¿y por qué? ¿Y por qué? Hasta que vamos encontrando todas las causas de las causas. ¿Cuáles son los determinantes que están haciendo que una enfermedad o que un problema o que las muertes de los niños sean un problema dentro de la
comunidad. Entonces, las respuestas no las vamos a dar nosotros, las respuestas las vamos a construir, las vamos a encontrar con la propia comunidad, actuando con los líderes comunitarios que los reunimos para evaluar. Obviamente ya yo traigo información de la que tenemos en salud y otras instituciones pueden ayudar con la información que ellos tienen y comenzar a entender cuáles son las causas de las causas, qué es lo que está llevando a que los niños se enfermen y se mueran. Entonces, muchas veces las prácticas familiares inciden en la forma en que en la salud, ya sea de manera positiva o de manera negativa. ¿Por qué las prácticas familiares son importantes? Porque en la familia es donde crecen los niños y las niñas, y las condiciones que hay en la familia y las prácticas que hay en la familia van a incidir tremendamente sobre ellos. Tenemos que entender que las prácticas familiares no son un invento. Las prácticas familiares casi siempre son reproducidas, es una reproducción social y familiar del cuidado del niño y la niña. ¿Cómo lo cuidan? ¿Cómo cuida una mamá a su niña? Tiende a reproducir la forma en que la criaron a ella. ¿Cómo cuida y cría una mamá a un niño? Y el papá al niño, de la forma en que los criaron a ellos, o sea, cómo criaron a los varones en mi familia, cómo me criaron a mí en el caso del papá, en el caso de la mamá, cómo criaron a mis hermanos varones. Si es una niña, cómo me criaron a mí, diría la mamá, y el papá diría cómo criaron a mis hermanas. Y tratan de reproducir el mismo esquema, pero ese esquema muchas veces tiene problemas, prácticas totalmente inadecuadas que deben ser cambiadas. Entonces, aquí es donde viene el asunto. Determinar qué prácticas familiares hay, cuáles son los valores familiares, cuáles son los valores sociales dentro de la comunidad y ver cómo se pueden cambiar aquellas prácticas que podrían estar incidiendo en un resultado negativo en la salud integral de los niños y las niñas. Entonces, para partir del análisis de la realidad local, tenemos que actuar con los diferentes líderes y convocarlos a los diferentes líderes de la comunidad. Y ya los habíamos nombrado: las iglesias, Cruz Roja, ONGs, clubes cívicos, los gobiernos locales, las escuelas, los actores comunitarios de salud que generalmente están ligados al centro de salud, a la red primaria y al personal de salud. Y si hay organizaciones de base, algún tipo de empresas, pueden ser sindicatos, cooperativas, todos ellos tienen redes y a todos hay que sumarlo como parte de una comunidad que tiene un territorio, que tiene un tipo de gobierno local establecido, eso depende del país. Aquí, como les decía, tenemos distritos, tenemos corregimientos. Los corregimientos es la mínima unidad política del país. El corregimiento tiene un representante de corregimiento, una junta comunal, pero dentro del corregimiento hay barriadas y dentro de las barriadas casi siempre hay alguien o grupos que son los que tienen. Hay que ir buscando, hay que conocer. ¿Cuál es la importancia de esto? Que usted no puede ser médico, miembro del personal de salud, del equipo de salud de una comunidad, de un distrito, de un corregimiento, si usted no conoce a la gente, si usted no conoce la realidad, incluso no ha caminado esa área. Tiene que conocerla y tiene que conocer a los líderes para poder comenzar a trabajar con ellos. ¿Y por qué son líderes claves? Ya se los expliqué, porque todos tienen redes. Todos tienen redes, los maestros tienen redes, las escuelas, los gobiernos locales tienen sus redes, la Cruz Roja, todas las organizaciones, las iglesias. Nosotros a nivel de salud tenemos las redes también establecidas de la gente con la que trabajamos y todo eso. Los pacientes que acuden a nuestro centro de salud, los comités de salud, todo eso son redes. Entonces, una vez tenemos organizada la gente y los podemos reunir, tenemos que plantear el problema. ¿Cuál es el problema? Aquí, nada más para poner un ejemplo, ¿no? Tenemos muerte y enfermedad de los niños menores de 5 años, podríamos decir, aumentada, o podríamos hablar de que, por ponerles otro ejemplo, de que estamos notando que hay muy poca lactancia materna en la comunidad y eso tiene un impacto negativo en la salud integral de los niños y las niñas, o hay muchos accidentes, muchas lesiones por quemadura, etcétera, en los niños de tal edad. Entonces, ¿qué queremos hacer con eso? Y ya les digo, salgámonos un poquito de los menores de 5 años.
vayámonos, porque esto se puede aplicar a diferentes estrategias. ¿Y qué pasa si lo que queremos actuar es que estamos viendo que hay muchos embarazos adolescentes en la comunidad? Aunque no sean menores de 5 años, pero podríamos aplicar la estrategia para la salud de los adolescentes también. Esto se aplica a diferentes tipos de problemas. Entonces, una vez tenemos identificado el problema y ya lo estudiamos y se lo planteamos a los líderes comunitarios, viendo todos los por qué, viendo las consecuencias de no actuar, viendo qué se podría hacer, entonces hay que definir un eje de intervención. Ese eje de intervención tiene que identificar cuáles son las prácticas clave no saludables que se están implementando a nivel comunitario y familiar y que representan comportamientos relacionados con el perfil epidemiológico, es decir, que los puedo relacionar con lo que está ocurriendo. Entonces, si ya tenemos esas prácticas que podrían estar condicionando que un resultado negativo para la salud, entonces lo que tenemos que buscar es la manera en la forma en que estos líderes comunitarios nos ayudan a cambiar esa práctica por prácticas saludables. Entonces, a través de los actores sociales locales y sus redes, podemos llevar adelante eso. Esto es lo que buscamos, o sea, no tener nosotros de salud que echarnos todo el trabajo encima porque no lo podríamos hacer, sería imposible hacerlo, sino coordinar, nosotros liderar desde el sector salud al resto de los líderes comunitarios con comunicación para el cambio social, para que se den los cambios necesarios y ellos actúen a través de sus redes. Cada actor local, cada actor clave, cada líder, a través de sus redes debe ir implementando los cambios. Entonces, primero, definir el problema. Segundo, cómo enfrentar el problema. Y tercero, aplicando la estrategia IEPI comunitario para resolver el problema. Entonces, el problema tiene varios aspectos. El problema es primero conocer el problema conociendo la realidad local. Segundo, una vez conocida la realidad local y identificado el problema, tenemos que saber la magnitud del problema. Tenemos que cuantificarlo, porque si no es muy difícil. ¿Cómo convence usted a las personas que tenemos que actuar sobre algo si no le lleva números para decirle tenemos esta cantidad de muertes o esta cantidad de enfermos o esta cantidad de embarazos en adolescentes? O sea, hay que cuantificar el problema, hay que darle una idea de magnitud al problema. Entender la cultura de atención de salud, y ahí incluye el análisis de nuestra propia acción para ver por qué estamos fallando en mejorar la salud, pero la falla no necesariamente tiene que ser de nosotros. Recuerden que salud es una responsabilidad de todos, no solamente es un derecho, es un deber, y ahí es donde hay que buscar qué es lo que falla. A veces hay fallas del sistema, pero también hay fallas de la comunidad. Entonces, definir dónde están las prácticas que no son prácticas saludables y cambiarlas por prácticas saludables en la familia. Y siempre, y miren, ya muy ligado a lo que hemos venido discutiendo hasta ahora y que lo discutimos bastante en la segunda semana con respecto a la atención, la historia clínica y la atención, siempre el enfoque de derechos. El derecho a la salud del niño y la niña, cumplir los derechos del niño y la niña, cumplir los derechos de los adolescentes y los derechos de todos en realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, para entender la magnitud del problema, hay que usar números. Esto nada más un ejemplo que el doctor ponía siempre en los talleres. Alrededor de 11 millones de niños y niñas menores de 5 años murieron el año pasado, más de 4 millones en el primer mes. Esto ya ustedes conocen, claro, los números exagerados, pero ustedes saben que a nivel mundial, esto es del 2010, alrededor del 40% de las muertes eran neonatales, por eso dice que 4 millones en el primer mes y todo así. O sea, pero lo que les quiere decir esto es que para usted lograr convencer, usted tiene que llevar números. ¿Okay? Usted tiene que decirle, aquí hemos tenido, fíjense, el año pasado hubo en nuestra comunidad X cantidad de embarazos en adolescentes, y a lo que va de este año ya tenemos X cantidad. Aquí están las cifras del Hospital José Domingo de Valdía, las cifras que llevamos en nuestro centro de salud, y esto es un problema. Usted tiene que cuantificar el problema, decir cuál es la magnitud del problema para que la gente lo entienda.
Otra forma de proponerlo, las niñas y los niños menores de 5 años rurales tienen una razón de mortalidad casi 2.2 veces mayor que la de sus semejantes en zonas urbanas. Eso ustedes muchos lo explicaron en su tarea de análisis de la mortalidad infantil y lo señalaron muy bien cómo hay inequidades. No es lo mismo la mortalidad en las áreas urbanas que en las áreas rurales, y si nos vamos a las áreas indígenas todavía es mucho mayor. Entonces, se puede usar hasta noticias. Mire, por ejemplo, acá esto, como el doctor Gutiérrez Alberoni es de Perú, él dice, pone un titular de un periódico donde dice, en 9 meses mueren 471 niños por bajas temperaturas y la mayoría en caseríos sobre los 4.000 metros de altitud. Entonces, para él eso, como él conoce su país, dice, bueno, por ejemplo, Perú, Cusco, en Huancavelica, en Apurímac, en Huánuco y Puno son los departamentos con mayor problema de muertes de niños por bajas temperaturas, por el frío y por la inequidad, por las inequidades que hay, no tienen medios adecuados de calefacción y mueren. Entonces, aquí dice, los niños son las principales víctimas del friaje, están muriendo por cientos. Entonces, ese es un problema de ellos allá, pero si ellos no lo investigan, no lo cuantifican, no lo definen, va a ser muy difícil convencer al resto de los actores a que hay un problema sobre el que hay que actuar, ¿no? Entonces, el otro arista, podríamos decirle, la otra cara del problema es la cultura de ofertas de servicio. Entonces, cuando nosotros analizamos desde nosotros mismos, desde nuestro propio sistema de salud, que lo hemos estado haciendo desde el principio, yo les he estado señalando los problemas que tenemos. No tenemos un solo sistema, no hay un solo sistema de información, la calidad del servicio suele ser no la mejor. Y miren lo que dice el doctor, por ejemplo, formas heterogéneas de atención al niño o a la niña. ¿Qué quiere decir? Que no seguimos una sola guía. De ahí la importancia de que yo les compartí desde el principio las guías nacionales de atención. Tenemos siempre que circunscribirnos a una guía para hacer todos lo mismo. Si no hacemos todos lo mismo, estamos atendiendo de manera heterogénea. Entonces, formas heterogéneas de atención al niño o a la niña en los servicios que impiden un seguimiento institucional. ¿Por qué? Porque si el mundo hace lo que le da la gana, ¿cómo vamos a ver el impacto de las acciones y si lo que estamos haciendo está bien o está mal? El uso irracional de medicamentos y deserciones de tratamiento por costos de los medicamentos. Es decir, no usamos los medicamentos adecuadamente, damos antibióticos por cualquier catarro, por ejemplo, para poner un ejemplo nada más. Eso es uso irracional de medicamentos. O medicamentos que sí están bien indicados, pero que las personas no lo toman o los toman por un tiempo y no por el que usted se los prescribió, porque les cuestan. Entonces, esto es una barrera de acceso y de cobertura, porque si me cuesta y no tengo para pagarlo, entonces no tomo el medicamento. Y la otra cosa importante en la cultura de oferta de servicios, distorsiones en la formación de los profesionales de salud y el mercado laboral de los mismos. Y eso ya también lo hemos conversado. La forma en que los estamos preparando a ustedes, y no solamente a los médicos, sino al personal de enfermería, al de laboratorio, a todos, cómo los estamos preparando para abordar los problemas de la salud. Y aquí hay una gráfica muy interesante. Esto es de un estudio que se hizo acá en Latinoamérica, lo hicieron con la OPS junto con la Asociación Latinoamericana de Pediatría y varias otras organizaciones. Y fíjense, ellos analizaron escuelas de medicina en varios países, muchos países latinoamericanos, y la forma en que están preparando a su personal, a sus estudiantes, y luego dónde se desempeñaban esos estudiantes una vez que se graduaban y comenzaban a trabajar profesionalmente. Miren, el 70% de la formación, los estudiantes se formaban en los hospitales. El 70% del tiempo de formación lo pasaban en los hospitales. Y la proporción de graduados que trabajan en los hospitales es apenas del 10%. Solamente el 10% del tiempo de formación se pasaba en el nivel ambulatorio o primer nivel de atención. ¿Y dónde trabaja la mayoría de los egresados? En el primer nivel de atención, el 75%. Entonces, pasaban menos tiempo
en el lugar donde iban a trabajar la mayor cantidad. A nivel ambulatorio especializado pasaban el 15% y solamente el 10% trabaja ahí. En el servicio de emergencia hospitalario pasaban el tiempo, un 5% y un por ciento trabaja ahí, y en otros más o menos el 5% y más o menos el 5% trabaja ahí. Pero la gran disparidad está aquí, en estos. Deberíamos formarlos ustedes más tiempo en el nivel primario, porque ahí es donde espero que se desempeñen y se desempeñen bien. Pero yo los estoy formando para la medicina hospitalaria, para la medicina curativa, para la medicina asistencialista, de búsqueda de enfermedad y tratamiento, y luego los pongo a trabajar en el nivel primario y pretendo que sepan metodología de trabajo comunitario, asistencia familiar y todo, como si nunca estuvieron en contacto con esto. Ustedes lo que saben hacer es lo del hospital. Esto es una distorsión. A esto se le llama distorsión formativa. Y si no solucionamos esta distorsión, entonces, ¿cómo vamos a mejorar la atención acá en el nivel primario? Eso es clave, y eso tiene que ver con la cultura en la oferta de los servicios. Un médico que fue formado en los hospitales viendo patología va a querer estar en el centro de salud esperando que le llegue patología solamente. Con respecto a formas heterogéneas de atención, fíjense, dice aquí, esto también es un titular, dice, inyección mata a una niña. El resumen de esto es que la niña tenía un cuadro catarral, probablemente algún tipo de bronquitis, y eso, después lo vamos a aprender el próximo semestre, son virales, eso se trata con medicamentos sintomáticos, con buena hidratación, cuidados del niño y la niña en la casa. ¿Qué pasó? Le pusieron a esta niña que tenía esa bronquitis una inyección, en una sola inyección, cosa que si ustedes buscan no debe hacerse así. Le pusieron Ambroxol, un producto que se llama Broncol, Ambroxol para uso intramuscular, le pusieron Dexacort, que es un corticoide, y Antalgina, que es, así se llama la Novalgina ya, que es una dipirona. Cada uno de estos productos, de estos fármacos, tiene efectos secundarios muy particulares de cada uno de ellos, pero encima se los mezclan los tres. Algún tipo de reacción hizo a alguno de ellos o a los tres, no sabemos, y lo cierto es que luego de la inyección la niña se complica y muere horas después de que le aplicaran esa inyección. Una niña que tenía un añito de edad y va a buscar atención, y lo que se le da en el centro de salud o en el hospital es algo que la lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque esto no está en ninguna guía. ¿Por qué se le puso esa inyección? Formas heterogéneas de atención al niño o a la niña. Cada quien hace lo que inventa, lo que le da la gana, y eso no puede ser. Hay que actuar de acuerdo a las guías. Esto lo presentaba el doctor Gutiérrez Alberoni, y tiene que haber sido en Perú, pero les voy a mostrar uno. Esto es acá, Panamá Oeste, eso fue en el 2018. Ministerio Público solicita conformar junta técnica médica para determinar causa de muerte de niña de 5 años en el hospital Nicolás Solano de La Chorrera. Aquí pasó algo muy similar. La niña consultó por un cuadro febril y todo, y le ponen un cóctel muy parecido a ese que vieron allá, y la dejan en observación en el cuarto de urgencia, y por alguna razón que nadie entiende, la niña se complica ahí en el cuarto de urgencias del hospital y muere pocas horas después de haber recibido ese tipo de inyección. Entonces queda la duda, ¿qué fue lo que le pusieron esa inyección? ¿Qué indicación tenían eso? Y así, de esa manera, eso no está en ningún lado y no está en ninguna de las guías nacionales. Formas heterogéneas de atención que llevan a complicaciones que no debieron haber ocurrido. Entonces, la otra parte, la otra arista del problema son las prácticas familiares y comunitarias que pueden estar incidiendo negativamente en la salud. El abandono de prácticas familiares protectoras para el niño y la niña, por ejemplo, las bajas tasas de lactancia materna exclusiva que hay en la mayoría de los países. ¿Por qué se abandonó la lactancia materna si era una práctica protectora importante para la salud integral del niño y la niña en su crecimiento, en su desarrollo integral? Bueno, cada vez hay más mamás dando fórmulas y piensan que las fórmulas son mejores que la lactancia materna. Lo dicen.
quieren darle fórmula al bebé para darle algo mejor, cuando le están dando lo mejor del mundo, que es la leche materna, ¿no? Fallas en la alimentación complementaria que debiera ser rica en micronutrientes y que no se está adecuando, no se está dando adecuadamente. Abandono de las vacunas. Gracias a Dios aquí en Panamá todavía no tenemos un problema serio con eso, pero en otros latitudes sí se está viendo. Malas prácticas en la higiene familiar, en la higiene del hogar, en la higiene de los niños. El abandono de prácticas sociales protectoras. ¿Cuál era una práctica social protectora? La valoración del niño, la niña y la mujer, los derechos del niño y la niña. Por eso es importante que ustedes los conozcan. Si la familia deja eso por fuera, la comunidad ignora eso, lo deja por fuera, estamos abandonando una práctica social protectora. De la mujer embarazada, cada vez más ausente del discurso y la práctica de los actores sociales. Entonces, tenemos que retomar, no solamente nosotros tenemos que aprenderlo, pero tenemos que llevarle esto a la sociedad, a las comunidades, a través de los líderes comunitarios, de los actores sociales clave, para que comiencen a cambiar esas prácticas hacia prácticas más saludables. Entonces, fíjense, por ejemplo, esta es una reunión comunitaria y ustedes ven, iban a hablar de lactancia materna. Ok, si vamos a hablar de lactancia materna, ¿qué es importante? ¿Quiénes son importantes? ¿Quiénes son líderes importantes en esa reunión? Las mamás que están dando de lactar. Entonces, estamos hablando de lactancia materna y tenemos tres hermosas mamás aquí, dos, acá no es una mamá, estas dos, y las dos están dando de mamar a sus bebés. Entonces, esas son líderes claves, ellas son líderes pro lactancia materna que necesitamos, las necesitamos con urgencia para hacer cambios en la comunidad. Y dentro de las prácticas sociales y comunitarias, fíjense lo que dice el doctor, niñas cuidando niños, esto es allá en Perú, pero ¿cuántas veces no han visto esto ustedes aquí en David, o en el área de Oriente, o en el área de Barú, y todo, niñas cuidando niños? Entonces, esto son prácticas que tenemos que eliminar. Entonces, el problema, otra arista del problema, enfocarnos en los derechos del niño y de la niña. Recuerden, enfocarnos en los derechos del niño y la niña. Les decía la semana pasada, hacer abogacía por el niño y la niña, defender, promover y defender nosotros como médicos los derechos del niño y la niña. Entonces, fíjense, por ejemplo, titulares nuevamente los toma el doctor de allá de Perú. Joven llega a Lima para regalar hijo de 4 meses, probablemente un adolescente. Niño de 3 años muere en incendio. ¿Y por qué muere un niño de 3 años en incendio? ¿Dónde estaba la familia? ¿Cuáles son las condiciones de ese hogar? ¿Por qué se incendió? ¿Por qué por aquí? Esta zona es una de las más pobres de Lima, carece de luz y de agua potable. Entonces, ¿dónde están los derechos del niño? Entonces, todas esas cosas, el enfoque de derechos es importante y nunca lo deben olvidar. Entonces, una vez que tenemos definido el problema, tenemos su magnitud, lo entendemos desde sus diferentes aristas y vemos las diferentes formas de por qué está empeorando, entonces vamos a enfrentar el problema. Ahí nos ayuda entonces la estrategia del IEPI comunitario, porque es una estrategia que nace desde los servicios de salud, pero se trabaja con la participación de los diferentes actores sociales. Mire, es una cuestión nuevamente de idioma, es semántica, pero no es lo mismo trabajar para la comunidad que trabajar con la comunidad. La propuesta desde hace buen tiempo, y esto comenzó antes de la IEPI comunitaria, pero la IEPI comunitaria como actualidad, ya esto llevamos mucho más de una década tratando de trabajarlo, es que no se trabaja para la comunidad, se trabaja con la comunidad, con la participación activa de los diferentes actores sociales. Ellos son parte de la solución y ellos van a llevar adelante la estrategia. ¿Para qué se trabaja entonces con la comunidad? Para disminuir los problemas de salud de los niños y las niñas. Entonces, lo que propone la IEPI comunitario en un inicio eran 16 prácticas saludables, las prácticas clave. Ahora se le agregaron 2 más, yo se las puse en blanco ahí, al final están las que están agregadas y después le fui cambiando los números con blanco para que vean que ahora son 18, inicialmente eran 16. Estas son las prácticas que deben cambiarse en la sociedad, en las comunidades, para permear hacia las familias adoptan estas prácticas clave y haya mejor salud integral de los niños y las mujeres embarazadas.
Sin embargo, recuerden que no se circunscribe esto, podemos trabajar cualquier tipo de problema, pero como estamos hablando de pediatría, pues nos vamos a las prácticas clave para la salud integral de los niños y niñas y de las mujeres gestantes. Entonces, estas prácticas, usted no puede trabajar 18 prácticas al mismo tiempo porque eso va a ser un enredo. Uno busca dentro de la comunidad cuáles son los problemas medulares, los que tienen mayor magnitud y mayores consecuencias en la sociedad y que se puedan trabajar con una o dos prácticas. Y comenzamos el trabajo con los líderes actuando sobre esas dos prácticas. Y luego, cuando mejoramos ese problema, nos vamos con otro y vamos hasta que vamos cambiando poco a poco. Pero no le pida a los líderes que trabajemos 5, 6, 8 prácticas a la vez porque es muy complejo y no se va a poder lograr. Se trabaja una o dos prácticas al mismo tiempo. ¿Y cuáles son las prácticas? Pues las podemos dividir por tipo. Hay prácticas para el crecimiento y desarrollo integral sano de los niños. Ahí comienza la práctica número 1, es la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida. Eso es básico y fundamental para lograr un crecimiento y desarrollo saludable. Aumentar las tasas de lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida. Y no diría solamente la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida, sino también buscar la manera de promoverla y establecerla. Y eso incluye la alimentación al pecho materno temprano, en la primera media hora de vida. La alimentación complementaria adecuada, segura y iniciada a tiempo, a partir de los 6 meses. Tiene que ser una alimentación complementaria, eso lo vamos a ver después con la alimentación del primer año de vida, una alimentación complementaria bien equilibrada, suficiente, adecuada e inocua para los niños y que les ayude a un crecimiento y desarrollo adecuado. La práctica número 3, consumo adecuado de micronutrientes, que esta alimentación lleve al consumo adecuado de micronutrientes. Pero como a veces en muchas comunidades no es fácil encontrar alimentos que faciliten la cantidad adecuada de micronutrientes, hay que entonces suplementar a través de la suplementación, fortalecimiento de algunos alimentos o a través de suplementos utilizando fármacos, es decir, por ejemplo, el hierro que se da en gotitas a los lactantes y todo eso. Eso lo que busca es asegurar un consumo adecuado de micronutrientes. Y para el crecimiento y desarrollo adecuado se necesita estimulación y afecto, y eso también se trabaja desde la comunidad para mejorarlo en la familia. El siguiente grupo es para la prevención de enfermedades, las vacunaciones. Y ya ustedes conocen el esquema nacional, ya ustedes tienen la ley de vacunas, entonces esto hay que trabajarlo desde las comunidades, mejorar las coberturas de vacunación, prácticas de higiene adecuadas a nivel hogareño, a nivel personal, medidas preventivas para la malaria, si es un área de malaria, pero piensen que no es un área de malaria, pero que es área que sí tenemos aquí que está relacionado con mosquito que es endémico, dengue, entonces cámbienle el apellido aquí, medidas preventivas para el dengue. No para la malaria, sino para el dengue, eliminación de criaderos, tiene que ver con las prácticas de higiene alrededor de la casa, eliminar criaderos y todo eso. Entonces, vale la pena. Cuidado del paciente con VIH-Sida. ¿Para qué? Porque una de las problemáticas que se ha detectado es la transmisión, padre-hijo del VIH. Mientras menos transmisión haya de VIH en la comunidad, menos riesgo de transmisión vertical, menos niños van a nacer con VIH-Sida. Entonces, para eso se requiere un cuidado integral del paciente con VIH-Sida en las comunidades. Se agregaron estas dos, atención odontológica temprana. ¿Por qué? Porque se encontró que uno de los grandes problemas de salud integral que tenían los niños, sobre todo acá en la región de las Américas, es las caries. Entonces, teniendo una atención odontológica temprana, podemos evitar las caries dentales. Y la décima, otra que se agregó, proteger a los niños en contacto con personas con TBC. ¿Por qué? Porque si queremos interrumpir la transmisión de la tuberculosis, tenemos que proteger a los niños. La vacunación con BCG al momento del nacer y proteger a los niños que están expuestos a tuberculosis en casa en áreas de alta endemia de tuberculosis. Panamá tiene una endemia importante de tuberculosis a todo nivel. Entonces, esta parte es sumamente importante.
Luego, la que antes era la 9, que ahora cambió a ser la 11 porque se agregaron 2, para la asistencia domiciliaria. Este es el grupo de asistencia domiciliaria y habla de la alimentación del niño enfermo, del tratamiento casero para el niño enfermo, la 12, la 13, prevención y control de lesiones y accidentes, la 14, evitar el maltrato y descuido de los menores, la 15, participación del hombre en el cuidado del niño. Y para buscar atención, la 16, reconocer los signos de alarma, la 17, seguir recomendaciones y seguimiento, y la 18, cuidado y control de la embarazada. ¿Para qué? Para que asegurando un buen control prenatal tengamos un mejor desenlace de ese embarazo y mejor pronóstico para ese niño o niña producto de ese embarazo. Entonces, cada una de estas tiene cosas que desarrollar. Yo les compartí en los materiales, un folleto donde están las 16 más o menos desarrolladas, y también hay un rotafolio que sirve cuando uno va a trabajar con las comunidades para explicarlo, porque uno tiene que dominar esto para poder explicarlo, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el problema definido desde todas las aristas, lo tenemos cuantificado y sabemos, hemos identificado qué práctica o una o dos prácticas podemos cambiar para lograr mejorar, cambiar esa realidad, ese problema, disminuirlo o eliminarlo, tenemos entonces que establecer un plan, una planificación de base. Y eso es con la participación de todos los actores. Pero recuerden, cada actor tiene que mantenerse en el rol que hace normalmente en la comunidad. Les pongo un ejemplo extremo para que ustedes se den cuenta de qué estamos hablando. Por ejemplo, una de las medidas que voy a poner un ejemplo hipotético, una comunidad que tiene un alto índice de infecciones de transmisión sexual y además tiene muchos embarazos en adolescentes. Obviamente ahí hay que trabajar los aspectos de la educación sexual, salud sexual y reproductiva. ¿Eso dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con las escuelas. Ese es su rol, esa es su forma de actuar. También podemos actuar desde las iglesias porque aumentando la autoestima, la formación moral de los muchachos, por un lado conociendo la parte biológica y física y por el otro lado conociendo la parte espiritual y todo, los muchachos pueden construir una personalidad con una autoestima fuerte, con una confianza en sí mismo, que les va a permitir manejar mejor este tema del inicio de las relaciones sexuales tempranas y todo eso. Ok, todo eso está muy bien, eso lo pueden hacer las iglesias. Y la parte educativa, pues la parte de educación, en conjunto con el sector salud. Pero si ya sabemos que hay alta tasa de actividad sexual entre jóvenes, entre adolescentes y jóvenes en la comunidad, obviamente tenemos que buscar una estrategia que nos ayude a detener la gran cantidad de infecciones de transmisión sexual y de embarazos no deseados que hay, sobre todo en adolescentes. Una estrategia importante y fácilmente accesible es el uso de condones. Entonces, entrenar y facilitar condones a los adolescentes y a los jóvenes que están en actividad sexual para evitar, por un lado, las infecciones de transmisión sexual y por el otro lado, los embarazos no deseados es una buena estrategia. Pero ¿a quién hay que darle esa estrategia? Por un lado, la tiene que asumir salud, pero podríamos usarla, por ejemplo, podríamos articularlos con una ONG o con un club cívico que quiera trabajar con nosotros para ver cómo llegamos a núcleos de adolescentes y de jóvenes, sobre todo en algunas áreas problemáticas, áreas donde no permiten ellos el acceso, para llevarles estas estrategias, enseñarles y decirles que se tienen que proteger. Ahora, es una estrategia buena y va a dar resultados, pero usted no va a pedirle al sacerdote o al pastor de la iglesia que promueva el uso de condones. Eso va en contra de sus creencias y de su trabajo, de su rol normal en la comunidad. Entonces, a eso me refiero cuando les digo, no saquen al actor de su rol, dejen al actor en su rol, que él ayude desde su rol. Educación lo va a hacer con la parte educativa, que debe ser lo más amplia posible, que incluya entender por qué los métodos de barrera como el condón ayudan a disminuir las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados. La iglesia va a manejar acá la parte moral, la parte ética, sobre todo moral, pero necesitamos actuar sobre aquellos que están activos. Entonces, ahí hay que buscar esa estrategia, es importante. Entonces, cada uno busca y le da roles
y acciones a los actores dependiendo de su rol normal dentro de la comunidad. Entonces, fíjense, dice, planificación de base es una metodología que permite a un grupo analizar las causas y consecuencias de un problema previamente identificado y plantear acciones para enfrentar cada una de las causas determinadas. Entonces, palabras claves para hacer esa planificación de base: primero, grupo. No vamos a trabajar individualmente, lo vamos a hacer en grupo, cada actor dentro de su rol, para actuar sobre los problemas, ¿ok? Y ese problema identificado enfrentando cada una de sus causas que ya deben estar determinadas, ¿no? Entonces, trabajo en grupo para abordar un problema enfrentando sus diferentes causas. Se hace un plan estratificado, bien realizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el problema es nuestro problema, es del grupo, no es el problema del salud, no es el problema de la escuela, es de todos, es nuestro problema, es el problema de todos, es del grupo. Cuando vamos a buscar las causas, ya se los había adelantado, la principal palabra de pregunta aquí es ¿por qué? Eso ocurre por tal cosa. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nos vamos al porqué de los por qué hasta que llegamos a las verdaderas causas de las causas, que son los determinantes de la salud. Pero eso requiere no que uno como actor de salud, como líder del sector salud, les dé toda la respuesta. Hay que dejar que el grupo, los diferentes líderes vayan entendiendo y construyendo ellos mismos y determinando y encontrando dónde están las causas de las causas. Luego, cuando ya tenemos las causas, algo bien importante que hay que hacer y que todos deben estar claros en eso, cuáles son las consecuencias, es decir, lo visible del problema. ¿Qué pasa si no actuamos? ¿Qué pasa si dejamos que qué consecuencias estamos viendo ya? ¿Y qué consecuencias vamos a seguir viendo y qué cosas van a seguirse amplificando si no actuamos sobre el problema? Y eso es importante que ellos lo vean, porque si no lo ven, no van a entender la importancia de actuar acá. Una vez que ellos tengan claro cuál es el problema, los porqués de ese problema, es decir, las causas, las consecuencias del problema, y de no actuar sobre el problema, entonces comenzamos a actuar sobre las acciones. ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Con quiénes? ¿Con qué? ¿Con qué son los recursos? ¿No? ¿Cuándo lo hace? ¿Cuándo evaluamos? Recuerden, seguimiento, evaluación y monitoreo para ver si estamos haciendo las cosas bien. Y debe haber un set de preguntas para cada causa, es decir, porque para cada causa debe haber una solución. Entonces, ya les decía, si una de las causas es la falta de educación, ¿qué hacemos? Pues tenemos que mejorar la educación. ¿Cómo? Bueno, vamos a hacer unos módulos, vamos a tomar el del Meduca, los vamos a adaptar porque nosotros tenemos gente de acá de salud, lo vamos a hacer en las escuelas, pero también vamos a usar los grupos que tenemos acá de atención amigable al adolescente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Actuando con los grupos de adolescentes. ¿Con quiénes? Pues en conjunto, salud y educación. Tenemos que hacer la coordinación entre salud y educación. ¿Con qué? Pues tenemos las herramientas lúdicas que tenemos acá en salud, están los módulos que tiene el lúdica es de juego. Hay unos juegos que permiten actuar sobre esto de los embarazos adolescentes, la decisión de plan de vida y todas estas cosas. Los módulos que tiene el Ministerio de Educación, donde los vamos a hacer a través de reuniones y todos nos vamos a poner de acuerdo. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Bueno, hay que comenzar ya tarde. La primera reunión va a ser este viernes y la próxima semana vamos a comenzar a trabajar con los muchachos. ¿Cuándo nos evaluamos? Bueno, vamos a tratar de hacer evaluaciones mensuales. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar cuántos muchachos y muchachas hemos logrado traer a las reuniones, cuántas reuniones hemos hecho, qué hemos logrado. Se pueden hacer encuestas con los muchachos y todo eso. Eso nos permite ir evaluando lo que estamos haciendo. Eso lo hicimos, ya miren, esa es una de las causas, porque no había educación. La otra, bueno, que los muchachos no tienen valores y todo, vamos a trabajar en valores. ¿Ahí qué no va a hacer? Las iglesias con las escuelas, ok, ellos también tienen que actuar, entonces ahí viene la otra parte, iglesia, escuela, van a articular, y se hace la misma planeación para cada causa. Se tienen que hacer
tomar acciones, y las acciones tienen que tener eso: qué se va a hacer, cómo se va a hacer, con qué se va a hacer, quién es el responsable, fecha de cumpleaños, cuándo comienza, cuándo se evalúa. Todas esas cosas tienen que estar para cada acción. Ese es un plan de trabajo de base y permite darle seguimiento a lo que está pasando, y nos podemos seguir reuniendo todo el grupo cada cierto tiempo, puede ser cada 2 meses o cada 3 meses, para evaluar cómo vamos, y traer los resultados que tengamos ya de la evaluación y del seguimiento, para poder discutir a ver si vamos bien o hay que ajustar algo. Pero los actores que están trabajando en determinadas áreas, ellos sí se tienen que reunir más frecuentemente, porque ellos tienen que coordinar las acciones. Entonces, el monitoreo y evaluación es sumamente importante. La evaluación comienza con la encuesta basal sobre las prácticas claves y el análisis con la misma población. Es decir, para entender la realidad local, yo puedo usar encuestas, puedo hacer grupos focales. ¿Qué es grupo focal? Reunir, dependiendo de de dónde estemos detectando el problema, si es familiar, si es con los adolescentes y todo. Me reúno con grupos de adolescentes o con grupos de familia y buscamos las respuestas para encontrar... esa es hacer, como quien dice, la línea base: dónde está el problema y cuál es la magnitud del problema base. Entonces, encuesta basal, grupos focales, y luego debe haber un seguimiento con encuesta, con grupo focal, para ver cómo van evolucionando las cosas. O sea, no solamente les pregunté la primera vez a nivel poblacional cuando venía a encontrar cuál era el problema. Yo tengo que darle seguimiento también allá con la comunidad, para ver cómo están ellos entendiendo y viendo la situación. No lo tengo que hacer siempre desde el sector salud. Los actores sociales pueden ayudar con esto. Y obviamente hay que hacer una evaluación final. Todo plan debe tener un inicio y un final. Cuando llegamos al final del plan, debemos hacer una evaluación para ver el impacto que tuvo la intervención. Si la intervención fue buena y logramos impacto, quiere decir que logramos cambiar las prácticas sociales en esa comunidad. Si ya logramos cambiar las prácticas sociales, seguir insistiendo en lo mismo. Que podemos hacer es institucionalizarlo, que sea parte de la escuela y de todas esas cosas, pero ya no tiene que seguir como un plan, ya se sigue como algo que está institucionalizado. Y el monitoreo es el monitoreo de la implementación de las acciones, seguir de cerca cuál es el proceso que están llevando a cabo los actores según el rol que ellos desempeñan en la comunidad, y también se puede hacer a través de grupos focales. Entonces, recuerden, no solamente es implementar acciones, las acciones tienen que ser evaluadas y monitoreadas. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo solamente. Digamos que en una comunidad el 75% de los padres no está llevando a su niño a ser vacunado en el primer año. Eso es altísimo, un problema serio, ¿no? El dato de la encuesta se convierte en la primera información a la población para el proyecto. Entonces, por necesidad de la metodología, ese va a ser el problema. ¿Cómo lo cuantificamos para que los actores de la comunidad me entiendan mejor? Si les digo el 75%, a veces queda como muy etéreo, pero si yo le digo 3 de 4 niños al año de menores de 1 año no cuenta con las vacunas completas, ya eso inmediatamente, oye, 3 de cada 4 no están vacunados, eso es un problema, ¿no? O llevar una historia o testimonios previos que aproximen desde el inicio la información sensibilizante. Entonces luego viene... Ya sabemos, los niños no están siendo llevados al centro de salud para ser vacunados en el primer año. Ahora vamos con los por qué, y por qué no los llevan, y por qué pasa eso, y por qué esto. Entonces el análisis de las causas o de los por qué no están llevando a sus niños a ser vacunados. Comienza entendiéndolo desde los padres y madres, luego los actores sociales. Si el problema está en el servicio de salud, hay que buscar dónde está el problema, dónde está eso, por qué. Y luego entonces vienen las consecuencias. ¿Qué pasa si eso continúa? Va a haber aumento de las enfermedades prevenibles por vacuna, va a haber más muertes de niños, va a haber más problemas. ¿Y qué hacemos y cómo hacemos? Tenemos que trabajar como esto, ¿no? Entonces aquí está. ¿Qué pasa si continúa? Análisis de las consecuencias de los efectos sobre las familias. ¿Qué pasa con mamá y papá? Van a perder niños. Con los actores sociales, eso conlleva más gastos, más niños enfermos, más niños para el hospital. Y de los servicios de salud, aumento dramático de los costos de atención por algo que pudo haber sido prevenido.
Entonces, ¿qué hacemos y cómo hacemos? Frente a cada causa expresada por los padres, por los actores sociales y por los servicios de salud, se deben establecer acciones diferenciadas. Recuerden, para cada causa tiene que haber una acción y esa acción tiene que tener el qué, el cómo, el cuándo, el quiénes lo van a hacer, con qué lo van a hacer para cada una de las acciones que se van a implementar. Entonces, por ejemplo, en este mismo ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo, cómo vamos a actuar desde el punto de vista de las familias. Después que ya entendemos el problema, que ya tenemos las causas, entonces, ¿qué se espera de los tres grandes actores? En la familia necesitamos familias informadas y para informar a las familias necesitamos actores sociales y el propio sistema de salud, familias que se han sensibilizado, familias que han efectuado un análisis crítico en cuestión, que asumen nuevas actitudes, es decir, que están dispuestos y van a hacer todo lo posible para llevar a su niño a vacunar y que deciden llevar al niño a vacunarlo. Esa es la responsabilidad a nivel de la familia. De los actores, desarrollo de prácticas sociales que cambien la realidad. ¿Con qué? Con la educación. Entonces, usando la red de los docentes, que tienen sus padres de familia, que acuden a las reuniones en la escuela y todo, incluir dentro de los temas las vacunas. Pero para eso también los docentes tienen que entender la importancia de las vacunas y conocerlas, conocer el esquema nacional de vacunación y todo. Fíjense, hace 8 años o 9 años, se nos invitó a varios médicos del hospital José Domingo de Valdía, yo estaba en el hospital en ese momento, a que elaboráramos una especie de capacitación, un seminario, porque ustedes saben que los educadores en las vacaciones tienen que tomar diferentes seminarios, acreditarlos para durante las vacaciones, para cuando comienza el año escolar, ellos tienen que llevar la evidencia de que tomaron seminarios. Entonces, se nos pidió que participáramos en un seminario para educadores durante el periodo de vacaciones y que tenía una serie de créditos y todo. Y, por ejemplo, a mí me tocó hablarle de las parasitosis intestinales y de las vacunas. Y ustedes, yo quedé sorprendido. Los docentes sabían muy poco acerca de las vacunas y de la importancia de las vacunas. Entonces, ¿a qué me lleva eso? Que para poder que los docentes, por ejemplo, la red de docentes, me ayuden en eso, también ellos deben recibir capacitación para poder que ellos estén convencidos de que las vacunas son importantes y convenzan a los papás. Las organizaciones de base, por ejemplo, las redes de dirigentes y asociaciones, ellos también pueden actuar sobre eso con educación. Obviamente, gobierno local, alcalde, representantes de corregimiento, las iglesias, todos pueden ayudar. ¿En qué sentido? Hablando del tema con las poblaciones, pero por ejemplo los gobiernos locales, si el problema fuese, por ejemplo, de accesibilidad de comunidades muy lejanas o con difícil acceso al centro de salud, hombre, las juntas comunales siempre tienen algún vehículo o algo. ¿Por qué no se articulan con el sistema de salud, ya sea traer a los niños a vacunar de allá o cada semana planear giras de vacunación con el personal del centro de salud que vayan a los diferentes lugares a facilitar el acceso, o sea, para que la gente no tenga que ir muy lejos, allá mismo en la comunidad hacer, y esto tiene que, entonces, hay que articularlo muy bien, porque, por ejemplo, ¿dónde vamos a poner el área de vacunación? Digamos que no hay escuela en esa comunidad que está un poquito apartada, pero hay una tiendita, con un mini mercadito, una tiendita, pues ponernos de acuerdo. Ellos son actores sociales también. El dueño de la tienda es un actor social importante en una comunidad. Él conoce a todo el mundo y todo el mundo compra allí. Entonces, podríamos llegar al acuerdo de que el puesto de vacunación se va a poner en la tiendita. A lo mejor la tiendita tiene un estacionamiento o un techo acá y a lo mejor él está encantado de cooperar y está bien, vamos a poner el centro de vacunación. Toda la semana va a haber un día de vacunación ahí o cada 15 días va a venir el equipo del centro de salud y van a vacunar ahí en la tiendita. Entonces la gente ya sabe, cuando le toca vacunar al niño, no tienen que ir lejos, van ahí. O sea, estoy poniendo ejemplos nada más. Esto es hipotético, pero lo que les estoy diciendo es que uno busca la forma de cómo hacerlo. Y eso se puede articular perfectamente también con gobiernos locales y con otras instituciones que funcionan dentro de la comunidad. Y nosotros desde salud también, pues, mejorar las condiciones, la forma en que ofertamos los servicios. Y eso ya ustedes lo estuvieron discutiendo bastante en el foro de la semana pasada. Mejorar el trato
a los niños y a las familias, tener disponibilidad de medicamentos y de vacunas, conocer a la red de actores. Si no conocemos el territorio, no conocemos a las comunidades y a los actores, ¿cómo vamos a trabajar? Entonces, fortaleciendo todas estas estrategias, vamos a fortalecer la vacunación y vamos a tener niños y niñas sanos. Entonces, sintetizando, condición previa, posicionar los beneficios técnicos, económicos y políticos de la estrategia IEPI. Eso lo sabemos nosotros desde el punto de vista de salud. Sabemos que si cambiamos las prácticas por prácticas más saludables, si promovemos que la gente se mantenga sana en vez de esperar a que estén enfermos, va a ser mucho mejor. La gente va a estar sana y es mucho más económico y más sencillo mantener a la gente sana que curar enfermos. Entonces, esto es una cuestión de política y de decisión política. Entonces, partir de situaciones concretas, el análisis de la realidad local, no partamos de cosas abstractas ni nada, partamos de datos concretos, análisis de la realidad local, identificando los problemas de salud infantil, bien identificados y con la magnitud del problema y con todas las posibles causas, y cuáles son las prácticas que podrían incidir en ese problema y que tendríamos que cambiar por prácticas claves saludables para mejorar el estado de salud de la población, especialmente de niños, niñas y embarazadas. El rol y función de cada actor local, recuerden, no saquen al actor local de su función habitual, de su rol habitual. Ellos tienen que mantenerse en su rol habitual, pero ayudándonos a cambiar una determinada práctica. El porqué de los problemas, entendiendo los porqués, sabremos las causas y establecemos y planificamos entonces las intervenciones para cada causa, y para eso hay que hacer abogacía, hay que convencer, hay que hacer la intervención y evaluar y darle seguimiento y monitoreo a esa intervención. De esa manera vamos a poder entonces encontrar los resultados que esperamos. Muy bien, quedamos hasta ahí entonces. Recuerden, para cualquier pregunta, vamos a tener entonces la sesión sincrónica el día jueves, pero espero que con su participación en el foro vayan enriqueciendo este tema. Lean, les puse ahí también en los materiales, hay un capítulo, un libro muy bueno, lean ese capítulo. A medida que vayan leyendo, vayan trayendo sus ideas al foro, vamos discutiendo y ustedes van a ver pues que vamos a sacar el máximo provecho a este tema durante esta semana. La única actividad es el foro, así que tienen tiempo suficiente para leer e ir participando en el foro, y recuerden que el foro va a ser evaluado. Nos estamos viendo entonces, hasta luego.